¿listo? Entonces, lo que yo les comentaba, vamos a estudiar o vamos a ver entonces límites laterales. Significa entonces acercarnos tanto por la izquierda, por la derecha, ¿cierto? Y lo que era básicamente quitar aquí, voy lo que iba a hacer era quitar aquí pues el L, porque pues no necesariamente tiene que ser el mismo número, ¿vale? Puede ser otro número distinto al que tienda, por ejemplo, el límite por la izquierda y el límite por la derecha pueden ser números totalmente distintos. Entonces, aquí, por ejemplo, una M, ¿vale? Entonces, nos acercamos a C por valores mayores que C, la función se acerca al valor M, ¿cierto? A M, ¿listo? En este caso, pues ocurriría una situación como la que estaba comentando Manuela, más o menos. Sería entonces algo así. Tendríamos nosotros nuestro plano cartesiano. Voy a hacer una mitad nomás, no voy a hacerlo completo. ¿Vale? Este X, este Y. Este va a ser el valorcito C. Este es el valorcito C que está aquí. Listo. Nuestra función F puede ocurrir que haga algo así. Puede ser que nuestra función F venga, se le rojo mejor. Puede ser que nuestra función F venga, ¿cierto? Y suceda algo como lo que estaba comentando Manuela. Puede ser que nuestra función F suceda esto que está pasando aquí. En este caso, que he graficado aquí, observen, cuando nos acercamos a C por la izquierda, por valores menores que C, es decir, nos estamos acercando por aquí, esto es por la izquierda, ¿cierto? Estaríamos hablando del límite cuando X tiende a C por la izquierda, pues los valores de la función se van acercando es a este valorcito que está por acá, ¿cierto? A este valorcito que está por acá. Pero si nos acercamos a C por la derecha, por valores mayores que C, los valores de la función se van acercando es a este otro valor que está acá arriba, ¿listo? Entonces coloquémosle simplemente letras, o bueno, esta cantidad aquí. Digamos que este que está aquí es L y que este que está acá es M, por ejemplo. Y entonces justamente en este caso vamos a tener eso, ¿no? Vamos a tener que el límite cuando X tiende a C, pero por izquierda, de la función f de X, esta es la función f, ¿cierto? El valor de ese límite por izquierda, pues está acercándose al valorcito L, ¿listo? Está acercándose al valorcito L. Pero por derecha, límite cuando X tiende a C por derecha de la función f de X se está acercando al valorcito M que está acá arriba, ¿listo? Esa es la situación. Justamente como lo comentaban hace rato, puede pasar eso, ¿listo? Otra cosa que puede pasar es que, por ejemplo, uno de estos límites nos dé un valorcito L y el otro no exista. Puede ser que también ocurra eso. Puede ser como algo, por ejemplo, así. Entonces, voy a hacer otro planito cartesiano aquí. Y entonces, bueno, lo mismo. Aquí X, aquí Y, aquí C, el valorcito C. Y entonces puede ser que la función venga y haga algo así. Que venga y algo. Un segundito, yo les coloco una linecita de pronto. Bueno, entonces puede ser que haga algo así. Venga el valorcito y bueno, se acerque a este valor aquí. Es decir, que por la izquierda tienda el valorcito L. Pongamos que este sea L, ¿cierto? Por la izquierda tenga el valorcito L. Pero puede ser también que por la derecha, cuando X tiende a C por la derecha, la función se dispare hacia más infinito. Por ejemplo, también puede suceder eso, que la función se dispare. Y eso es algo que también suele pasar, ¿listo? En este caso, observen que la función, el límite cuando X tiende a C por izquierda de la función f de X, bueno, nos dio L, ¿cierto? Nos dio un cierto valor L, pero el límite cuando X tiende a C por derecha de la función f de X no existe. ¿Por qué no existe? Porque la función no está tendiendo a ningún valor en particular,
sino que se está disparando hacia más infinito. ¿Listo? En algunos libros dicen que no existe y en otros libros colocan igual a más infinito, pues como para indicar esta situación. Pero lo cierto es que el límite no está existiendo, pues porque no está acercándose a un valor particular, sino que se está disparando hacia el infinito. ¿Listo? Y entonces, bueno, esa es la situación con los límites laterales. Puede ocurrir cualquier cosa con una función si uno evalúa los límites laterales. Puede ser que la función, que el límite cuando x tiende a c por izquierda nos dé un valor, cuando cuando x tiende a c por derecha nos dé otro valor, o que no exista uno de los dos límites laterales. Por ejemplo, cuando estamos en un extremo, si nosotros estamos en un extremo de un intervalo, por ejemplo aquí, este va a ser entonces X, este va a ser Y. Y por ejemplo, coloquemos los extremos, coloquemos A y B. A y B, por ejemplo, y nuestra función que haga esto. Por ejemplo, que nuestra función haga esto que está haciendo aquí. ¿Listo? Que esa sea nuestra función. En este caso, si nosotros hablamos, o mejor dicho, si nosotros queremos hablar del límite cuando X tiende a, cuando x tiende a de la función f de x, o límite cuando x tiende a b de la función f de x, pues resulta que estos dos límites no van a existir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que x tienda a, pues siempre nos vamos a referir a que se acerque a tanto por izquierda como por derecha, ¿cierto? Que se acerque a en las dos direcciones. Pero en este caso, es claro que nos podemos acercar a por derecha, ¿vale? Nos podemos acercar a por derecha, pero por izquierda no vamos a poder acercarnos. Simplemente por el hecho de que en la izquierda de A, pues no hay dominio de la función, no hay absolutamente nada de la función a la izquierda del valorcito A. Es decir, que hablar del límite cuando X tiende a, pues es incorrecto. Esto no va a existir, ¿cierto? Por la razón que acabo de explicar. No existe simplemente por el hecho de que no podemos acercarnos por ambos lados. Es decir, este. Entonces, este de aquí no existe. ¿Listo? Por la razón de que no podemos acercarnos a por ambos lados, sino simplemente por la derecha. Y lo mismo en el valorcito B. Si estamos en el extremo derecho, pues entonces lo mismo. No podemos hablar del límite bilateral o límite por los dos lados cuando x tiende a B, sino que tenemos que hablar, de hecho, es del límite cuando x tiende a B, pero por izquierda, ¿cierto? Límite cuando x tiende a B por izquierda de f de x. Aquí sí podemos hablar de eso. El límite bilateral no existe, lo mismo no existe, pero podemos hablar del límite cuando x tiende a B, pero por izquierda. Mientras que acá, pues, hablamos es del límite cuando x tiende a por derecha, ¿cierto? De f de x. ¿Listo? Y pongámosle valorcitos si quieren, que este nos dé L, por ejemplo, y que el otro nos dé M, por ejemplo. Entonces, en este caso, en los extremos, estaríamos diciendo que el límite bilateral no existe, el límite cuando x tiende a por los dos lados no existe, pero el límite cuando x tiende a por la derecha sí existe. Si nos acercamos solamente por la derecha nos da L, ¿cierto? Y si nos acercamos por la izquierda a B, nos da M, mientras que el límite bilateral no existe. ¿Listo? O sea que cuando estamos en los extremos de los intervalos, ya no podemos hablar del límite cuando x tiende a, por ejemplo, a un extremo, o cuando x tiende a B, un extremo, sino que tenemos que hablar solamente de límites laterales, por derecha o por izquierda, según sea el caso. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está bien todo? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Ahora, eso pues con respecto a los límites laterales. Y lo que decíamos hace rato, pues voy a abrir Sumatra otra vez que se cerró. Por reiniciar, entonces se cerró todo esto. Entonces lo que decíamos hace rato, mire el teorema, este teorema o este de hecho es un teorema. Y justamente el comentario que hacía Manuela, ¿cierto? Entonces miren lo que dice, límite cuando x tiende a bilateral,
existe, nos da L, existe y nos da L, sí y solo si los límites laterales existen y también nos da el mismo valor L, ¿vale? Eso es un teorema, de hecho. Para que el límite bilateral exista, se necesita que los límites laterales existan y nos den igual de hecho. Entonces, sería esa situación, ¿no? Ese, de hecho, es un teorema, como les digo. Entonces, dice teorema, límite cuando x tiende a c. Nosotros hemos utilizado siempre la c, ¿no? Pero lo mismo de f de x es igual a L, ¿cierto? Esto ocurre siempre y cuando los límites laterales, cuando x tiende a c por izquierda de f de x sea igual a L, y que el límite lateral por derecha de f de x también nos dé el mismo valor L. Lo que decía Manuela, nos acercamos al mismo valorcito. Si nos acercamos al mismo valorcito por izquierda y por derecha, significa que el límite bilateral existe. ¿Listo? Entonces, ese de hecho es un teorema como tal, ¿vale? Ese de hecho es un teorema como tal. Miren, por ejemplo, esta situación que ocurre en esta función. No sé si hacerla, pero bueno. En esta función, aquí está la gráfica, de hecho, para que simplemente la interpretemos desde aquí. Nos piden calcular, o nos piden averiguar qué pasa cuando el límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Y acá está la gráfica de esa función. Si nos acercamos a 0, voy a tratar de copiarla. A ver. Voy a tratar de copiarla para pasarla acá. Voy a tratar de copiarla aquí. Listo, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Si nos acercamos a 0, ¿cierto? Si estamos hablando del límite cuando x tiende a 0, pues bueno, ya sabemos, tenemos dos direcciones, por izquierda y por derecha, ¿vale? En este caso aquí, cuando x tiende a 0 por izquierda, límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de la función f de x, que de hecho ya sabemos cuánto es, que es 1 sobre x al cuadrado, entonces voy a colocar 1 sobre x al cuadrado, resulta que la función se está disparando hacia más infinito. Quiere decir que el límite no existe, o lo podemos representar así, o decir que no existe, ¿vale? Cualquiera de las dos maneras es válida. Algunos libros colocan más infinito, pues, como para indicar la situación que está pasando, pero el límite, pues, no existe, entonces por eso hago la aclaración ahí. ¿Listo? Para que exista, tiene que darnos un numerito. Para que exista, debe darnos un valor como tal. Y el mismo límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Lo mismo ocurre, la función se dispara hacia más infinito si nos acercamos a 0 por valores mayores que 0. ¿Listo? Entonces lo mismo no existe. En total, pues entonces nosotros tendremos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Esto es 1 sobre x al cuadrado, pues en total no existe, ¿vale? No existe. ¿Por qué? Porque en este caso, pues se disparó hacia más infinito en las dos situaciones. En algunos textos, como les digo, les pueden colocar que esto es igual a más infinito. Pero pues para que exista el límite nos tiene que dar es un número como tal. Este ejemplito, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo pasé para acá? Porque resulta interesante que cuando, si yo tengo límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Yo les dije a ustedes en la clase anterior, lo primero que hacemos es evaluar o mirar la forma del límite. Entonces resulta que si yo miro qué forma tiene este límite, entonces pues evalúo, ¿no? Te habíamos dicho, evalúo arriba y abajo en el numerador y en el denominador y observo qué forma tiene. Entonces aquí en el numerador, como es una sola constante, pues entonces no pasa nada, es el mismo 1. Y evalúo 0 en el denominador y me da 0 al cuadrado, que es 0, ¿cierto? O sea que la forma de ese límite es 1 sobre 0. O mejor dicho, es una constante sobre 0. La forma de este límite es una constante sobre 0. ¿Listo? Lo traje para acá porque ese límite no entra en las formas indeterminadas que tenemos. Miren que aquí están las formas indeterminadas y nunca hablamos de la forma una constante distinta de 0 sobre 0, ¿no? Allá es 1 sobre 0.
no entra en ninguno de estos casos, ni 0 sobre 0, ni 1 al infinito, ni infinito sobre infinito, ni 0 a la 0, ni 0 por infinito, ni infinito menos infinito. No entra en ninguno de estos casos. Y es que en efecto, cuando el límite nos da una forma de este tipo, de una constante K, voy a colocar una constante K aquí, una constante K sobre 0, no se trata de una indeterminación, ¿vale? Esto no se llama indeterminación, se llama de hecho indefinición. Indefinición, ¿vale? Entonces hay que aclarar esto. Cuando estamos en la forma una constante distinta de 0 sobre 0, no se trata de una indeterminación, se trata de una indefinición. ¿Por qué indefinición? Porque estamos dividiendo por 0, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa usualmente cuando tenemos una indefinición? Cuando el límite nos da una forma, una constante distinta de 0 sobre 0. Pues que ocurre justamente lo que está pasando en la gráfica de esta función, que la función se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa en indefiniciones. Si tenemos el límite de la forma una constante sobre 0, pues es una indefinición. Y lo que pasa usualmente es que la función se dispara hacia los infinitos. ¿Listo? Entonces simplemente era para aclarar esa situación de ahí y pues para tener en cuenta eso. Una constante distinta de 0 sobre 0 no es indeterminación. Y lo aclaro varias veces porque es un error que suele pasar. Hay estudiantes que en su curso de cálculo diferencial van a resolver un límite y resulta que ese límite pues es una indefinición. Y bueno, comienzan a hacer cosas para simplificar, comienzan a hacer cosas para eliminar esa indefinición, así como cuando es una indeterminación, pero pues resulta que eso no es indeterminación, entonces no hay necesidad de hacerle tanto, ¿listo? No hay necesidad de simplificar tanto ni nada de eso, simplemente pues que ya se sabe que la función se va a disparar hacia los infinitos, ¿vale? Entonces esa era la anotación aquí. Entonces, bueno, eso es lo que pasa aquí, ¿no? Miren que al final, pues concluyen que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado no existe, ¿vale? No existe. Justamente lo que nosotros pusimos acá, ¿no? No existe. O bueno, en algunos libros colocan que esto da más infinito, pues, pero pues, como les digo, eso lo ponen en algunos libros, pero para que el límite exista debe dar un número como tal. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo, entonces. Eso ahí, pues, hay que tenerlo claro, ¿cierto? Eso ahí hay que estudiarlo un poquito. Porque, bueno, muchas veces, si a uno lo mandan a estudiar límite cuando x tiende a c, por ejemplo, y tenemos, por ejemplo, una función, voy a colocar el ejemplo, voy a colocar un caso particular, no sé si vaya a resultar, no sé si cuánto de, no sé qué va a pasar aquí, pero voy a colocar, por ejemplo, un caso particular. F de x igual a, yo qué sé, pongamos aquí 2x cuadrado más 3x menos 1, si x es mayor o igual que 2, ¿vale? Y, por ejemplo, no sé, 13x, pongámosle menos 13, por ejemplo, si x es menor que 2, por ejemplo, algo así, no sé, supongamos eso así. Y entonces, bueno, ¿qué tal que tengamos esa función que está ahí definida a trozos y nos manden a estudiar, o bueno, nos pidan estudiar límite cuando x tiende a 2? Si nos dicen límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿existe? Si nos preguntan esto o nos piden calcular el límite, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues en este caso, nosotros nos damos cuenta de que esa función pues es definida a trozos y que nos mandan a averiguar, nos mandan a estudiar el límite cuando x tiende a 2, pero ese valorcito 2 es justamente en donde se parte la función, ¿cierto? Es justamente el valorcito donde se parte la función. Entonces, pues como es justamente el valorcito donde se parte la función, pues para estudiar límite cuando x tiende a 2, nosotros lo que vamos a tener que hacer es
estudiar los límites laterales. ¿Listo? Para estudiar límite cuando x tiende a 2 de f de x, estudiamos entonces límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f de x y límite cuando x tiende a 2 por derecha de f de x. ¿Vale? Eso es lo que hacemos en este caso. Entonces, estudiamos límites laterales. Y entonces, bueno, yo hago límite cuando x tiende a 2 por izquierda, voy a hacer primero por izquierda, de f de x a que es igual. Voy a calcular ese límite. Entonces, voy a calcular límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función f de x. Entonces, lo que hago es ir a la función f de x, voy a la función f de x y veo en cuál de los casos entra el límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Si yo quiero estudiar límite cuando x tiende a 2 por izquierda, me acerco entonces a 2 por valores menores que 2. Significa que el caso que está actuando es este caso, ¿cierto? Porque aquí estamos por valores menores que 2. Entonces, el caso que está actuando es ese, 13x menos 13. Entonces, ese es el caso que voy a utilizar, ¿listo? Entonces, reemplazo la función justamente por ese caso de ahí. Esto sería límite cuando x tiende a 2 por izquierda, pero ya no de f de x, sino al caso que le corresponde, que es 13x menos 13. ¿Listo? Ese es el caso que le corresponde a 2 por izquierda. Evalúo, miro qué forma tiene ese límite, miro si ese límite nos da una indeterminación. Entonces, para evaluar qué forma tiene, evalúo la función ahí, ¿cierto? En este caso, simplemente es 13x menos 13, evalúo en 2, sería 13 por 2, 26. 26 menos 13 me da 13. O sea, que significa que ese límite es simplemente 13. No entra en ninguna de las formas de indeterminación que habíamos copiado. No entra en ninguna de esas formas de indeterminación. Por tanto, pues no hay problema con ese límite como tal. Entonces, esto de aquí es simplemente evaluar la función en x igual a 2. Pues esto nos da 13 por 2 menos 13. Esto nos da 26 menos 13 y esto nos da 13. Significa entonces, en otras palabras, que el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función f de x, pues nos está dando 13. Ahora, por derecha, límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función f de x, ¿a qué es igual? Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por derecha. Voy y miro qué caso le corresponde, ¿no? A 2 por derecha, pues estamos hablando de, nos acercamos a 2 por valores mayores que 2. Entonces significa que estamos en este caso de acá, ¿cierto? Por valores mayores que 2. Entonces, el caso que le corresponde es este, de 2x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces, bueno, ese es el que utilizamos, 2x al cuadrado más 3x menos 1. 2x al cuadrado más 3x menos 1. De nuevo, analizamos qué forma tiene ese límite. Eso siempre lo hacemos con todos los límites. ¿Listo? Eso ya va a ser una costumbre estar analizando qué forma tiene esos límites. Entonces, ¿qué forma tiene? Pues simplemente evaluamos 2 aquí. Sería 2 al cuadrado 4 por 2 8 más 3 por 2 6 14 menos 1 13. Esto tiene una forma de una constante. No es ni 0 sobre 0, ni 1 al infinito, ni nada de eso. O sea que no es indeterminación tampoco. No es indeterminación. Entonces, evaluar el límite, pues, calcular el límite, pues simplemente es evaluar. 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 1. Que bueno, esto pues haciendo los cálculos da otra vez 13, ¿no? Esto da 4 por 2, 8, más 3 por 2, 6, menos 1, esto da 14, menos 1, 13. ¿Listo? Quiere entonces decir que límite, cuando x tiende a 2 por derecha de f de x, nos dio también 13. ¿Listo? En este caso particular, entonces, hemos calculado o hemos hallado que tanto límite por izquierda de f de x como por derecha
nos dio en ambos casos 13, ¿cierto? Significa entonces que los dos límites laterales son iguales, existen y son iguales. Y esto nos permite concluir entonces por el teorema anterior o por lo que vimos anteriormente que el límite bilateral, es decir, cuando x tiende a 2 por ambos lados, ¿cierto? Por izquierda y por derecha de f de x es igual a 13. Entonces miren que este ejemplo pues es una clara muestra de que estudiar límites laterales también es importante. Y en estas funciones así, como esta función que teníamos a trozos, pues estudiar límites laterales cuando estudiamos el límite justamente a donde se parte la función, pues es claramente muy importante. ¿Listo? Aquí pues es obligatorio prácticamente estudiar límites laterales. Queríamos estudiar el límite cuando x tiende a 2, pero en 2 justamente es donde se parte la función. Entonces tenemos que hacer el límite por izquierda y por derecha. Y en este caso particular de esta función, pues nos damos cuenta de que el límite por izquierda nos dio 13, el límite por derecha también nos dio 13. Entonces, eso significa que los límites laterales existen y son iguales, y por tanto, el límite bilateral también existe y nos da el mismo valor, 13. ¿Listo? Si hiciésemos la gráfica de esta función, pues estaríamos viendo que la función pega bien ahí en ese valorcito 2. ¿Listo? Sí, pega bien ahí. De hecho, podemos en un minutico hacerla, por ejemplo, en GeoGebra, que nos permite calcular, nos permite tener en cuenta el dominio. Entonces vamos a hacerla aquí en GeoGebra, ¿listo? Entonces vamos a tratar de escribirla aquí. Entonces sería aquí, 13x menos 3 para x menores que 2, 13x menos 3. Entonces sería función, ya sabemos, función, 13x menos 13, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí desde menos 20 hasta 2, por ejemplo. Y bueno, esto dio esta función que está aquí. Y la otra es 2x cuadrado más 3x menos 1. 2x cuadrado función 2x al cuadrado, ¿cierto? Más 3x creo que era menos 1. Y esto desde 2 hasta 20 pongamos. Y miren que justamente está pasando aquí, bueno, aquí color naranja, voy a cambiar de color, un color azul, que se vea más. Un color azul y más gruesita, listo. Y este de acá, color rojo está bien, pero un poquito más gruesa la línea. Entonces miren que justamente eso está pasando en esta función, ¿listo? La función de la izquierda es para x menores que 2 y la función roja, perdón, es para x menores que 2 y la función azul es para x mayores que 2. Y justamente están pegando bien estas funciones. Aquí, cuando x vale 2, están pegando bien y el valor de y es 3, que fue justamente lo que calculamos, ¿vale? Eso es lo que está pasando en este caso. Miren que antes, voy a quitarle el zoom, aquí ya se ve un poquito mejor tal vez, no sé si lo alcancen a notar, pero antes de x igual a 2 es una línea recta y llega a 2 y comienza a ser una parábola. No se nota mucho la curva, pero aquí llega a 2 y es una parábola, ¿vale? Entonces, esa es la situación en este caso. Y bueno, esa situación la resolvemos con límites laterales. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro todo entonces? Profe, Dime. ¿puedes bajar un poquito, por favor? Y un poquito el zoom. Ahí. Listo. Ah, bueno, ahí sí. Entonces, bueno, esa es la situación, ¿no? En muchas cosas, entonces, que tenemos que trabajar con muchas funciones, hay que resolverlo entonces con límites laterales. ¿Listo? Hacemos límite lateral por izquierda, hacemos límite lateral por derecha, y si ambos límites existen y nos dan igual, significa entonces que el límite bilateral existe y nos da exactamente ese valorcito de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese ahí, como les decía, es un teorema. Ahora bien, ¿qué propiedades de límites tenemos? Aquí están las propiedades de límites. Aquí están las leyes de los límites. ¿Vale? Entonces, miren lo que dice. Suponga que C es una constante. Bueno, aquí vamos a colocar otro valorcito. De pronto, no el C, porque el C es el que estamos utilizando. Entonces dice así.
Vamos a colocar las propiedades de los límites, ¿listo? Entonces, supongamos entonces que K es constante y supongamos que el límite cuando X tiende al valorcito C de f de X existe y que el límite cuando X tiende al valorcito C de G de X existe. ¿Listo? Entonces vamos a suponer eso. Vamos a suponer que K es una constante, bueno, y que el límite cuando X tiende a C de f de X existe y cuando X tiende a C de G de X existe. Entonces, voy a tratar de seguirlas de aquí para no ir a colocar en desorden, pues, la suma, la resta, producto escalar y producto. Listo. Entonces quería así. Entonces, la primera propiedad dice, el límite cuando X tiende a C, ¿cierto? De una suma de funciones, ¿vale? El límite de una suma de funciones es la suma de los límites, básicamente. El límite cuando X tiende a C de f de X más límite cuando X tiende a C de G de X. Eso lo podemos resumir así, ¿no? El límite de una suma de funciones es la suma de los límites. Lo mismo la resta, ¿no? Límite de una resta de funciones, f de X menos G de X, ¿vale? Es la resta de los límites de f de X menos G de X. ¿Listo? Límite de una función por una constante, aquí le voy a colocar K por f de X, de una función por una constante, tiene la particularidad de que el límite saca la constante. Miren que esa constante que está aquí K, el límite la va a sacar, ¿vale? Esas constantes salen de los límites. Entonces esto es igual a qué? Esto es igual entonces a la constante K que sale del límite por límite cuando X tiende a C de f de X. Esa es una propiedad de los límites. Los límites sacan las constantes. Las constantes salen de los límites, ¿vale? Cuando están multiplicando las constantes multiplicativas. Aquí la constante K está multiplicando a f de X. Entonces el límite simplemente la saca. Y otra propiedad es que el límite del producto 4, límite del producto de dos funciones de f de X por G de X, pues básicamente es el producto de los límites. Esto va a ser límite cuando X tiende a C de f de X multiplicado con el límite cuando X tiende a C de G de X. ¿Listo? Cuando X tiende a C de G de X. Y el límite de una división también va a suceder lo mismo, pero en la división pues hay que tener cuidado en lo de siempre, ¿cierto? En la división pues hay que tener cuidado lo de siempre. El límite cuando X tiende a C de una división, ¿vale? Va a ser entonces la división de los límites, f de X, cuando X tiende a C de f de X, sobre límite cuando X tiende a C de G de X, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta pues el cuidado que tenemos siempre, ¿vale? Que el de abajo, que este límite en el denominador, sea distinto de 0. Del cuidado que tenemos siempre con el denominador igual a 0. Bueno, y básicamente esas son las reglitas de los límites. Miren que aquí ya no hay más reglitas por lo pronto. Entonces podremos resumirlas en: el límite de una suma de funciones es la suma de los límites. El límite de una resta de funciones es la resta. Aquí lo copié más de un segundito, que esto es la resta de los límites. O sea que aquí tenemos que copiarlo bien. ¿Listo? Esto es la resta de los límites. Aquí esto sería límite cuando X tiende a C de f de X menos límite cuando X tiende a C de G de X. Entonces, límite de una resta de funciones es la resta de los límites. Límite de una constante por una función es la constante por el límite, es decir, el límite saca constantes. El límite de un producto de funciones es el producto de los límites. Y el límite de una división es la división de los límites siempre que el límite que va en el denominador sea distinto de 0.
el cuidado de siempre. ¿Listo? Entonces, esas son las reglitas de los límites, esas son las reglitas que vamos a manejar. Bueno, entonces ahí está. Simplemente hay que seguirlas. ¿Listo? Hay otras reglitas que no las hemos copiado todavía, pero pues poco a poco las vamos viendo. ¿Qué más les puedo comentar aquí? Les puedo comentar lo siguiente. Miren que nunca mencioné, de hecho no lo he hecho hasta ahora, nunca mencioné por qué supuse, bueno, supuse que K es una constante, pero supuse que el límite cuando X tiende a F, cuando X tiende a C de F de X existe y el límite cuando X tiende a C de G de X existe. Yo supuse, o les dije, asumamos que estos dos límites existen, ¿vale? Les dije, asumamos que estos dos límites existen. ¿Listo? ¿Por qué supuse que los dos límites existen? Pues cuando existen los dos límites, nosotros tenemos todas estas propiedades que están acá. Estas 5 propiedades se dan cuando los límites existen. Cuando no existen, ¿qué pasará? Cuando no existen, ¿qué pasará? Entonces, bueno, ahí es una pregunta, ¿listo? Una pregunta importante. Resulta que cuando no existen los límites, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar y estas reglas ya no tienen por qué cumplirse. Por ejemplo, en este caso, en la propiedad 1, para explicar esto mejor, en la propiedad 1, ¿qué estamos diciendo? En la propiedad 1 estamos diciendo, darle un poquito de zoom. En la propiedad 1 estamos diciendo, si existe el límite cuando X tiende a C de F y existe el límite cuando X tiende a C de G, entonces existe el límite de la suma, ¿vale? Eso es lo que está pasando aquí. Pero si se da el caso de que no exista alguno de los límites de F o de G, incluso el de la suma puede existir. Es un poco más complicado, pero bueno, voy a tratar de hacer un ejemplito mejor. Esperen un segundito, muchachos, a ver. La situación, sí, es esa. Puede suceder que estos límites no existan y que la suma del límite exista. Puede suceder también que los límites no existan, los límites de F y de G no existan y que la suma no exista. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿listo? Vamos a hacer una cosa. Voy a colocarles a ustedes que la primer persona o el primer estudiante que suba al campus, aquí al Classroom, un ejemplo, tanto para la suma como para la resta, ¿cierto? Como para la multiplicación y la división. El 3 no, la multiplicación escalar no, esta no. Pero tanto para la suma como para la resta, como para la multiplicación o para la división, tanto para esas, la primera persona que suba un ejemplo de funciones particulares en donde las funciones, el límite de las funciones no existe, pero al sumarlas el límite sí existe, entonces a esa persona le voy a colocar 5 de una vez en el próximo quiz. No en este que viene ahorita porque pues, este ya está ahí, es de otro tema, pero en el quiz número 3, ¿listo? En el quiz número 3 le colocaría de una vez 5. Entonces, así, necesito un ejemplo de funciones cuyo límite no exista, ¿vale? Cuyo límite no exista, cuyos límites cuando f y g no existan, pero que al sumarlas sí exista, ¿vale? Esa es la situación. Voy a colocarles un ejemplito aquí particular para que me entiendan un poquito, porque yo sé que esto es un poquito enredado. Miren, por ejemplo, esto. Miren, por ejemplo, esto. Miren, por ejemplo, esto para que me entiendan un poquito más, porque yo sé que está como bastante enredada esta situación. Miren, por ejemplo, esto. Considere f de x igual a x, por ejemplo,
y g de x igual a 1 sobre x. Por ejemplo, esas dos funciones. Límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de x, ¿cierto? Es simplemente eso. Y bueno, esto no es indeterminación, no es indefinición, no es nada de eso. Simplemente evaluamos y esto nos da 0, ¿vale? Entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x me está dando 0. De f de x me está dando 0. El límite cuando x tiende a 0 de g de x, bueno, aquí sí hay un problema porque esto sí es una indefinición. De 1 sobre x, esto sí es indefinición, ¿vale? Esto sí es indefinición. Esto es de la forma 1 sobre 0 y esto dijimos que era indefinición. Y lo que sucede entonces es que este límite no existe, se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito. Si miramos la gráfica, pues incluso, aquí está GeoGebra, podemos colocar la gráfica de 1 sobre x. Profesor, una pregunta. Dime, claro. Cuando usted habla de indefinición, no sé si estaré equivocado, es cuando ya la operación como tal ya no le puede hacer ningún tipo de operación, ¿no? Sí, básicamente sí, a las indefiniciones no se le hace ningún tipo de operación. Ya eso es indefinido y entonces se dispara hacia más infinito, hacia menos infinito. ¿Vale? Ah, Ahora, listo. Ah, listo, vale. Gracias. si la simplificamos. Miren que esa función 1 sobre x, pues cuando x tiende a 0, la función se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Listo? Entonces el límite no existe. Entonces, esta es la situación. Límite cuando x tiende a 0 de g de x no existe. ¿Listo? Entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x existe, me está dando 0. Pero el límite cuando x tiende a 0 de g de x no existe. Pero si yo las multiplico, miren lo que pasa. Límite cuando x tiende a 0 de f de x por g de x, si yo las multiplico, entonces en este caso particular yo no puedo aplicar esta propiedad número 4. Yo no puedo decir que el producto, que el límite del producto sea el producto de los límites. ¿Por qué no puedo aplicar esta propiedad número 4? Porque para aplicarla, yo pedía que el límite de f y de g existieran. Yo pedía que el límite de f y de g existieran. Por tanto, ya esta propiedad no puedo aplicarla, porque acá el límite de f existe, pero el de g no existe. Esa es la situación, a eso es lo que me refería hace rato. Tengo un límite que existe y otro límite que no existe. Por tanto, la propiedad 4 ya no es válida, porque esta pide que los dos límites existan. ¿Listo? Pero entonces, al multiplicarla, miren qué es lo que pasa. Ya sabemos, límite de g no existe, límite de f no existe, pero al multiplicarla, esto me da límite cuando x tiende a 0 de f de x, pero f de x es x, ¿cierto? F de x es x y g de x es 1 sobre x. Entonces simplemente cancelo aquí, cancelo acá, y esto me queda igual al límite cuando x tiende a 0 de cancelo x, me queda simplemente 1, que no es una indefinición, no es una indeterminación, es simplemente una constante y me da límite 1. Entonces, en resumidas cuentas, en este ejemplito que he puesto aquí, tengo una de las funciones cuyo límite existe, la otra función cuyo límite no existe, y al multiplicarlas, el resultado de la multiplicación existe, ¿vale? Entonces, este aquí es un ejemplito en donde no puedo aplicar esta propiedad de acá. Y no la puedo aplicar, repito, porque esta propiedad de acá exige o pide que los dos límites existan. Por tanto, esta propiedad ya no la puedo aplicar. Y sin embargo, entonces, en este caso, pues tengo un ejemplo donde un límite existe, el otro límite no existe, al multiplicarlos existe. Pero, como no puedo aplicar la propiedad de allá, así como encontré funciones en particular
donde un límite de una exista y el límite de la otra no exista y al multiplicarlas exista, puedo también encontrar funciones en particular donde un límite exista, el otro no exista, y al multiplicarlas tampoco exista, ¿vale? Entonces, cuando no se tienen que existen los dos límites que piden acá, pues en realidad puede pasar cualquier cosa. En realidad puede pasar cualquier cosa. Miren que si yo hago una pequeña modificación, voy a hacer una pequeña modificación a esto, y por ejemplo le pongo x al cuadrado aquí, entonces el primero f de x no cambia, o sea que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0, no cambia. El segundo tampoco cambia, aquí es un x al cuadrado y tampoco existe, ¿vale? Pero al multiplicarlas, ¿qué me quedaría? Me quedaría aquí una x y aquí una x al cuadrado. Al multiplicarlas me quedaría una x y una x al cuadrado. Ya no se cancelan, sino que al hacer esto me queda es 1 sobre x al cuadrado aquí, 1 sobre x nomás, 1 sobre x. Y este límite no existe porque es una indefinición. ¿Listo? Entonces, miren que hacer una pequeña modificación me llevó al caso entonces de que uno de los límites exista, el otro no exista, y al multiplicarlos, el resultado de la multiplicación no exista. Y en el casito anterior, el pasito anterior, uno de los límites existía, el otro no existía, y entonces, bueno, al multiplicarlos existía. En otras palabras, cuando fallan estos límites, cuando falla alguno de estos dos límites, entonces estas propiedades de la 1 a las 5 no se pueden aplicar tan fácilmente porque puede pasar cualquier cosa. Puede ser que el resultado exista, como puede ser que el resultado no exista. ¿Listo? Ahora bien, de lo que les decía de que encontrar ejemplos, voy a escribirlo, ¿vale? Voy a escribirlo mejor y se los publico en el Classroom. Entonces va a ser más o menos así. Va a ser buscar ejemplitos donde uno de los límites exista, el otro no exista, y bueno, al sumarlos exista, al restarlos exista, y todo esto así, ¿vale? Entonces, voy a escribirlo y les coloco ahí Profe, una pregunta. para que puedan desarrollarlo, ¿vale? Dime. O sea que ya no, o sea, ¿todavía la tarea está vigente? Sí, pero voy a escribirla mejor. Voy a escribirla y se las monto en el Classroom para que la puedan subir y con base en eso, pues entonces desarrollamos el quiz, pero es para el quiz 3, ¿no? El quiz de ahorita igual sigue estando vigente, normal para todos, ¿vale? Pero es para el próximo, el que ya viene sobre el tema de límites. Entonces, voy a escribirla para que quede más clara la idea y entonces en ese caso se las monto en el Classroom y para que la desarrollen. ¿Listo? Pero esa va a ser la idea, encontrar ejemplos particular donde esta ley que está aquí, donde estas leyes pues no se cumplan, donde no se cumplan estas leyes de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la situación, pero voy a escribirla de tal manera que quede más clara la idea y entonces se las monto en el Classroom para que la desarrollen y bueno, ahí ya miramos la nota del tercer quiz. ¿Listo? Entonces, esperen mejor, aquí se las monte ahí. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, entonces ahora sí vamos a quiz. ¿Listo? Entonces lo mismo de hace 8 días, simplemente me esperan un par de minuticos, yo les mando el link por el correo y listo, se quedan resolviendo entonces el quiz. Y nosotros ya nos veríamos el próximo miércoles, ¿vale? ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna última duda adicional? Profe, Dime. ¿te acuerdas que yo tuve el inconveniente la semana pasada con el internet y me dice que te mandaron un correo? Sí, yo lo Y yo miré. Listo, yo lo miré y pues la verdad no he pensado toda la situación. Yo te comento ahorita, te respondo y ahí miramos, ¿vale? Sí, yo vi que listo, has mandado gracias. el correo. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces ya nos vemos, ¿vale? Entonces, entren a sus correos institucionales y en 2 minuticos les envío el link para presentar el quiz. ¿Listo? Nos vemos entonces, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Bye. Gracias. Gracias.